Durante más de 2 décadas, el nombre MKUltra permaneció enterrado bajo capas de clasificación, memorandos internos y decisiones administrativas diseñadas para no dejar rastro. No figuró en discursos oficiales ni en debates públicos, no apareció en los grandes relatos de la Guerra Fría. Su existencia solo comenzó a emerger cuando ya era imposible reconstruirla por completo. Lo que salió a la luz en la década de 1970 no fue un programa claramente delimitado, sino un expediente incompleto. Documentos destruidos, testimonios parciales, archivos fragmentarios. MKUltra no se presentó como un proyecto unitario con objetivos definidos, sino como una constelación de investigaciones dispersas, financiadas durante años bajo un grado extremo de secretismo. El contexto era el de la Guerra Fría, un periodo en el que la amenaza no se medía únicamente en términos militares, sino también psicológicos. Estados Unidos observaba con inquietud los juicios públicos soviéticos, las confesiones transmitidas por radio y los informes procedentes de China sobre procesos de reeducación ideológica. En ese escenario, la mente humana comenzó a considerarse un posible campo de batalla. La pregunta que atraviesa todo el expediente es sencilla en su formulación y perturbadora en sus implicaciones. ¿Hasta dónde puede llegar un Estado cuando decide intervenir en la conciencia de un individuo en nombre de la seguridad nacional? Este archivo no pretende responder esa pregunta con conclusiones cerradas. Su objetivo es más limitado y más riguroso: seguir el rastro documental de un programa que existió, que fue autorizado al más alto nivel y que operó durante años fuera de cualquier supervisión externa efectiva. Un programa cuyo alcance real sigue siendo difícil de medir, pero cuyas consecuencias obligan a examinar los límites del poder cuando actúa en la sombra. El expediente se abre aquí, no para cerrar el caso, sino para establecer qué puede probarse, qué permanece en la sombra y dónde termina el conocimiento histórico posible. El origen documentado de MKUltra se sitúa en una fecha concreta, el 13 de abril de 1953. Ese día, el director de la Agencia Central de Inteligencia, Allen W. Dulles, firmó la autorización formal de un programa clasificado destinado a investigar técnicas de modificación del comportamiento humano. El nombre asignado fue MKUltra. La decisión no surgió de forma aislada. Desde finales de la década de 1940, la comunidad de inteligencia estadounidense había acumulado informes que sugerían que la Unión Soviética y la República Popular China estaban explotando métodos de manipulación psicológica. Las confesiones públicas de prisioneros, los juicios televisados y determinados comportamientos observados en combatientes capturados alimentaron la percepción de que la mente podía convertirse en un arma estratégica. La Guerra de Corea reforzó esa inquietud. Algunos soldados estadounidenses regresaron del cautiverio con declaraciones que no encajaban en los marcos psicológicos habituales de la época. Aunque estos casos no constituían pruebas científicas concluyentes, fueron suficientes para generar alarma en los niveles más altos de la inteligencia estadounidense. En ese contexto, MKUltra fue concebido inicialmente como un programa de carácter defensivo. Su objetivo declarado era comprender posibles técnicas enemigas y desarrollar contramedidas. Sin embargo, los documentos internos muestran que su alcance se amplió rápidamente hacia la experimentación directa con sujetos humanos. La dirección operativa fue confiada a Sidney Gottlieb, jefe de la División Química de la Oficina de Servicios Técnicos de la CIA. Gottlieb recibió un mandato extraordinariamente amplio. No se establecieron protocolos cerrados ni límites metodológicos precisos. Su función era coordinar cualquier investigación que pudiera resultar relevante para la modificación del comportamiento humano. Bajo su supervisión, MKUltra comenzó a financiar investigaciones relacionadas con sustancias psicoactivas, hipnosis, privación sensorial, estrés psicológico prolongado, interrupción del sueño y técnicas experimentales de interrogatorio. Estas investigaciones no se desarrollaron en instalaciones centralizadas de la CIA, sino a través de una red de instituciones externas. Desde el punto de vista administrativo, MKUltra fue diseñado para operar fuera de los circuitos convencionales de control.
La financiación se canalizaba mediante fundaciones pantalla y organizaciones intermediarias, lo que permitía ocultar la implicación directa de la agencia. Universidades, hospitales, clínicas psiquiatras y centros penitenciarios recibieron fondos sin conocer, en muchos casos, su origen real. Los documentos supervivientes permiten identificar al menos 149 subproyectos asociados a MKUltra. Cada uno contaba con su propio responsable, su presupuesto específico y una justificación operativa mínima. No existía un plan experimental unificado ni un laboratorio central. El programa funcionaba como una plataforma fragmentada de investigaciones paralelas. Más allá de la autorización formal y de la enumeración de subproyectos, los archivos permiten reconstruir parcialmente la lógica interna de funcionamiento del programa, un elemento clave para comprender su prolongación en el tiempo. MKUltra no operaba con objetivos cerrados ni plazos definidos. Funcionaba como una estructura administrativa abierta, diseñada para generar, absorber y reformular subproyectos de manera continua. La continuidad del programa no dependía de resultados demostrables, sino de una lógica de exploración permanente. Los documentos no muestran criterios claros de éxito ni umbrales que permitieran cancelar líneas de investigación ineficaces. Cuando un subproyecto no producía resultados concluyentes, no se cerraba necesariamente. Podía reformularse, dividirse en nuevas líneas o integrarse en otro proyecto distinto. Un elemento central de esta lógica fue la externalización sistemática. Al financiar investigaciones a través de universidades, hospitales y centros clínicos mediante fundaciones pantalla, la CIA lograba varios objetivos simultáneos: ocultar implicación directa, aprovechar infraestructuras existentes y diluir la responsabilidad institucional. En muchos casos, los investigadores externos trabajaban sin acceso a una visión de conjunto del programa. Desde el punto de vista cronológico, los registros presupuestarios muestran que entre 1955 y 1960 el programa experimentó su mayor expansión. Lejos de concentrarse en unas pocas líneas prioritarias, MKUltra se diversificó progresivamente. Esta expansión no vino acompañada de informes finales que justificaran su eficacia, lo que sugiere que la inercia administrativa desempeñó un papel decisivo en su continuidad. A finales de la década de 1960, MKUltra fue reorganizado bajo nuevas denominaciones administrativas. Esta reorganización no implicó una evolución crítica ni un cierre explícito del programa. No existe un documento formal que declare su final ni un informe conclusivo que evalúe sus resultados. En 1973, gran parte de los archivos relacionados con el programa fueron destruidos por orden interna de la CIA, lo que limitó de forma irreversible cualquier reconstrucción completa posterior. Este funcionamiento interno confirma que MKUltra no fue un proyecto puntual ni una desviación aislada, sino un proceso sostenido, mantenido por una estructura diseñada para operar sin controles externos efectivos y sin mecanismos claros de finalización. Las primeras grietas de MKUltra no surgieron de una evaluación científica interna, sino de cambios graduales en el clima político y administrativo. A medida que avanzaba la década de 1960, comenzaron a aparecer dudas sobre la legalidad y la legitimidad de determinadas prácticas desarrolladas por la comunidad de inteligencia. Algunos incidentes, incluidas muertes relacionadas indirectamente con experimentos, generaron inquietud en distintos sectores del gobierno. Sin embargo, estas preocupaciones no se tradujeron de inmediato en una investigación formal. El programa continuó operando, fragmentado y protegido por el secretismo, sin una revisión estructural de sus métodos ni de sus objetivos. El verdadero punto de inflexión llegó en la década de 1970, tras el escándalo Watergate y el aumento de la presión pública para supervisar las actividades de inteligencia. En ese nuevo contexto, el Congreso de los Estados Unidos creó comisiones especiales destinadas a investigar posibles abusos cometidos por las agencias federales. Entre ellas destacó el Comité Church, encargado de examinar las actividades de la CIA, el FBI y otros organismos. Durante estas investigaciones, la existencia de MKUltra comenzó a emerger de forma fragmentaria.
Muchos documentos ya habían sido destruidos, pero los archivos supervivientes y los testimonios de antiguos responsables confirmaron que la CIA había financiado y coordinado experimentos con seres humanos sin consentimiento informado. Estas revelaciones no ofrecieron un relato completo ni permitieron reconstruir el programa en su totalidad. Sin embargo, fueron suficientes para abrir una grieta irreversible en la percepción pública de la agencia. Por primera vez se reconocía oficialmente que en nombre de la seguridad nacional se habían traspasado límites fundamentales que hasta entonces habían permanecido fuera del debate público. El núcleo de MKUltra no se encuentra en una sustancia concreta ni en una técnica aislada, sino en una hipótesis operativa central, la posibilidad de intervenir de forma sistemática en la mente humana hasta reducir su capacidad de resistencia psicológica y alterar su comportamiento en condiciones controladas. Los documentos internos no hablan de control mental absoluto ni de programación perfecta. El lenguaje utilizado es más prudente, aunque no menos inquietante. Aparecen expresiones como modificación del comportamiento, desestructuración psicológica, reducción de defensas mentales o estados de confusión inducida. Estas formulaciones no describen un objetivo final cerrado, sino un proceso: llevar al individuo a un punto de vulnerabilidad psicológica suficiente para observar qué ocurre cuando sus referencias cognitivas se debilitan. Para explorar esa premisa, MKUltra combinó diversas líneas de investigación que ya habían mostrado efectos relevantes en contextos médicos o experimentales, aunque nunca con fines operativos. Una de las más conocidas fue el uso de sustancias psicodélicas, especialmente el LSD, por su capacidad para alterar la percepción, la noción del tiempo, la coherencia del pensamiento y la estructura del yo. En los documentos supervivientes, estas sustancias no aparecen como herramientas finales de control, sino como medios de observación. Otra línea clave fue la privación sensorial. Al reducir o eliminar estímulos externos, luz, sonido o interacción social, los investigadores buscaban inducir ansiedad, desorientación temporal, dependencia psicológica y pérdida de referencias internas. Estudios previos ya habían mostrado que la privación sensorial prolongada podía provocar efectos intensos. MKUltra trató de evaluar si esos efectos podían explotarse en contextos de interrogatorio o influencia. La hipnosis y las técnicas de sugestión también ocuparon un lugar relevante. La hipótesis implícita era que un sujeto previamente desestabilizado por otros métodos podría mostrar una mayor receptibilidad a instrucciones externas. Sin embargo, los documentos no muestran resultados concluyentes en ese ámbito. La hipnosis aparece como una herramienta exploratoria, no como un mecanismo fiable de control. El estrés psicológico prolongado, el aislamiento, la interrupción del sueño y la manipulación emocional completaban el conjunto de técnicas investigadas. Ninguna era completamente nueva, pero su combinación sistemática y encubierta constituía uno de los aspectos más experimentales del programa. La lógica no era aplicar un único método, sino acumular efectos hasta superar el umbral de resistencia del individuo. El misterio central surge al analizar los resultados. A pesar de 8 años de experimentación, no aparece en los documentos un modelo operativo claro ni procedimientos reproducibles capaces de generar obediencia estable o una reconfiguración duradera de la personalidad. En su lugar, se observan informes fragmentarios, descripciones clínicas detalladas y evaluaciones parciales que no convergen en conclusiones definitivas. El núcleo del misterio no está solo en lo que se hizo, sino en cómo se interpretaron esos resultados. Los documentos muestran un patrón recurrente, efectos psicológicos intensos, pero una dificultad constante para traducirlos en conclusiones operativas claras. Estados de confusión profunda, desorganización del pensamiento y pérdida temporal de referencias personales confirmaban que la mente podía alterarse de forma significativa, pero no resolvían la cuestión central del programa: si esas alteraciones podían dirigirse, estabilizarse o utilizarse de forma controlada. Cuando un experimento producía efectos intensos pero caóticos, no se consideraba un fracaso definitivo. Al contrario, solía interpretarse como un indicio de que la línea de investigación debía ajustarse o combinarse con otras técnicas.
Así, la ausencia de resultados concluyentes no detenía el programa, lo empujaba a expandirse. Drogas, privación sensorial, hipnosis y estrés psicológico comenzaron a aplicarse de forma acumulativa, bajo la hipótesis implícita de que la combinación de métodos podría superar los límites observados por separado. Sin embargo, los documentos no muestran que esa acumulación condujera a una mayor precisión. Los efectos tendían a volverse más imprevisibles. La combinación de técnicas no producía un avance lineal, sino alteraciones complejas que dificultaban aún más la interpretación de los resultados. En muchos casos, los sujetos entraban en estados de confusión tan profundos que impedían cualquier forma de comunicación estructurada. Otro elemento clave del misterio es la ausencia de criterios claros de éxito. En los archivos supervivientes no aparecen umbrales definitivos que permitieran determinar cuándo un experimento había funcionado o fracasado. Esta ambigüedad permitía interpretar los resultados de forma flexible. Los mismos efectos podían leerse como avances prometedores o como simples desviaciones, según el contexto y la necesidad de justificar la continuidad del programa. Desde dentro, MKUltra aparece menos como un proyecto orientado a un objetivo final concreto y más como un proyecto de exploración permanente. El programa no converge hacia una solución definida, se mueve en los márgenes de lo comprensible, acumulando observaciones sin consolidarlas en un sistema operativo estable. La contradicción central permanece intacta. Se buscaba una forma de control predecible y utilizable, pero los métodos empleados tendían a producir resultados variables, inestables y en muchos casos irreversibles. Esa tensión entre ambición y resultados nunca se resolvió, y en esa tensión reside precisamente el núcleo del misterio. El análisis de MKUltra revela una contradicción constante: la distancia entre la ambición operativa del programa y las herramientas científicas disponibles en la época. Aunque los métodos empleados podían producir alteraciones profundas en la percepción y el comportamiento, no existía una teoría psicológica sólida que permitiera transformar esos efectos en resultados predecibles, reproducibles y reversibles. La psicología y la psiquiatría de las décadas de 1950 y 1960 carecían de un modelo integrado de la mente humana capaz de explicar con precisión cómo reaccionaría un individuo sometido a combinaciones extremas de estímulos. Los documentos de MKUltra muestran una acumulación de observaciones y descripciones clínicas, pero no un marco conceptual que permitiera interpretarlas de forma coherente. La experimentación avanzaba más rápido que la comprensión científica. Esta limitación generó una paradoja operativa. Para que el control del comportamiento resultara útil en contextos de inteligencia, debía ser predecible, reproducible y reversible. Sin embargo, los métodos empleados tendían a producir efectos imprevisibles y en muchos casos irreversibles. La desestructuración psicológica podía romper defensas mentales, pero también podía destruir la coherencia básica de la personalidad del sujeto, anulando cualquier utilidad operativa posterior. Los documentos sugieren que esta contradicción fue reconocida de forma implícita, aunque nunca abordada de manera sistemática. No aparecen debates formales sobre la viabilidad científica del objetivo final. En lugar de ello, se observa una fragmentación progresiva del programa. Ante la ausencia de resultados claros, se multiplican los subproyectos y se diversifican las líneas de investigación. El programa no converge, se dispersa. Otro límite fundamental fue la variabilidad individual. Los efectos de las drogas, del aislamiento o del estrés extremo diferían de forma significativa entre sujetos. Factores como la personalidad previa, el estado mental, la experiencia vital o el entorno social influían de manera determinante en los resultados. Esta variabilidad hacía prácticamente imposible establecer protocolos estándar aplicables a gran escala. Además, muchos de los métodos interferían entre sí. La combinación de drogas psicodélicas, privación sensorial y estrés psicológico generaba interacciones complejas que podían desembocar en estados de confusión tan profundos que impedían cualquier forma de comunicación estructurada.
En lugar de producir sujetos más manipulables, los experimentos generaban con frecuencia individuos desorientados, incapaces de procesar instrucciones complejas o de mantener una narrativa coherente. Desde el punto de vista científico, MKUltra operó en un terreno que podría definirse como exploratorio extremo, sin hipótesis falsables claras ni criterios de éxito bien definidos. Los informes no establecen umbrales medibles que permitieran determinar cuándo un experimento había funcionado o fracasado. Esta ausencia de métricas convirtió el programa en un proceso abierto, difícil de evaluar y aún más difícil de cerrar. El secretismo agravó todas estas limitaciones. Al operar fuera del escrutinio académico y sin revisión por pares, MKUltra se privó de los mecanismos habituales de corrección científica. Los errores no se discutían públicamente, las metodologías no se contrastaban con investigaciones independientes y los resultados negativos no conducían a revisiones estructurales. El programa avanzaba sin retroalimentación externa. La hipótesis central que emerge de este análisis no es que el control mental absoluto fracasara, sino que se persiguiera sin las herramientas conceptuales necesarias para alcanzarlo. En ese sentido, MKUltra no solo fue un programa de experimentación extrema, sino también un ejemplo de cómo el secretismo puede aislar una investigación de los límites que impone la propia ciencia. Ante la ausencia de conclusiones operativas verificables, el análisis de MKUltra solo puede avanzar mediante la formulación de hipótesis serias, entendidas no como afirmaciones demostradas, sino como marcos interpretativos coherentes con la documentación disponible. Estas hipótesis no explican qué se consiguió, sino por qué el programa se mantuvo activo durante más de una década a pesar de la ambigüedad de sus resultados. Una de las hipótesis centrales es que MKUltra buscaba identificar ventanas temporales de vulnerabilidad psicológica. La combinación de drogas, aislamiento, privación sensorial y estrés extremo parecía orientada a observar si existían momentos concretos en los que un individuo, desprovisto de sus defensas habituales, pudiera mostrarse más receptivo a la influencia externa. Los documentos no prueban que estas ventanas fueran estables ni controlables, pero sí reflejan un interés persistente en su posible existencia. Otra hipótesis apunta a la desestructuración progresiva de la personalidad como vía para debilitar la resistencia psicológica. Algunos subproyectos explicaron la inducción de amnesia, confusión prolongada o fragmentación de la memoria. Sin embargo, la documentación superviviente sugiere que estos intentos produjeron con mayor frecuencia daños duraderos que resultados operativos útiles. La pérdida de coherencia interna del sujeto tendía a anular cualquier capacidad posterior de orientación o control. También se planteó una hipótesis de carácter defensivo. Comprender hasta dónde podían llegar estas técnicas permitiría, en teoría, proteger a agentes propios frente a interrogatorios hostiles o procesos de coerción psicológica. Esta línea aparece mencionada en las fases iniciales del programa, aunque su desarrollo fue limitado en comparación con la experimentación directa sobre sujetos. Subyacente a todas estas hipótesis se encontraba una lógica estratégica más amplia. No investigar suponía un riesgo mayor que investigar. En el contexto de la Guerra Fría, la posibilidad de que potencias rivales desarrollaran técnicas de manipulación psicológica fue suficiente para justificar, a ojos de los responsables, la continuidad del programa incluso cuando los resultados eran ambiguos y los costes humanos evidentes. Ninguna de estas hipótesis puede considerarse probada. No existe evidencia documental de un control mental estable, de la programación de individuos ni de la reconfiguración duradera de la personalidad. Las comisiones del Senado fueron explícitas al señalar que los resultados obtenidos no justificaban la magnitud ni la duración del programa. Sin embargo, estas hipótesis permiten comprender la lógica interna que sostuvo MKUltra durante años, incluso en ausencia de conclusiones concluyentes. A pesar de la destrucción masiva de archivos, el expediente de MKUltra permite establecer una serie de hechos verificables. Estos hechos no explican todo lo ocurrido, pero delimitan con precisión el terreno de lo demostrable y permiten analizar el programa desde una base documental sólida.
Puede afirmarse con certeza que MKUltra existió como programa oficial autorizado por la Agencia Central de Inteligencia, que operó durante más de una década, que fue aprobado al más alto nivel directivo y que contó con financiación sostenida procedente de fondos públicos. La existencia del programa no es una inferencia, está confirmada por memorandos internos, autorizaciones formales y registros presupuestarios. Para precisar qué puede sostenerse con rigor, es necesario distinguir tipos de prueba y su valor histórico. No todas las evidencias tienen el mismo peso ni permiten las mismas conclusiones, y esta diferenciación es esencial para evitar interpretaciones que excedan lo documentado. En primer lugar, existen pruebas documentales directas, memorandos, directivas administrativas, autorizaciones y registros contables que confirman la estructura fragmentada del programa, su continuidad temporal y la existencia de múltiples subproyectos financiados de forma independiente. Este conjunto permite sostener sin ambigüedad que MKUltra fue un programa institucionalizado, no una iniciativa marginal. En segundo lugar, existen testimonios bajo juramento recogidos durante las investigaciones parlamentarias de la década de 1970. Funcionarios de la CIA, responsables administrativos e investigadores externos reconocieron la financiación de experimentos con seres humanos y la ausencia de consentimiento informado en numerosos casos. Estos testimonios no constituyen pruebas experimentales, pero sí evidencias históricas relevantes, especialmente cuando convergen con la documentación superviviente. Un tercer tipo de prueba es de carácter circunstancial pero convergente. La coincidencia entre documentos parciales de la CIA, testimonios independientes y registros institucionales externos, por ejemplo, en universidades, hospitales y centros clínicos, que confirman la realización de estudios financiados indirectamente por la agencia. Aunque estos registros no siempre mencionan MKUltra de forma explícita, su correlación temporal y administrativa refuerza la reconstrucción del programa y su alcance. También está documentada la destrucción deliberada de archivos en 1973 por orden interna de la CIA. Este hecho fue reconocido oficialmente durante las investigaciones del Senado y recogido en los informes finales. La destrucción no aprueba por sí sola la totalidad de los actos cometidos, pero sí fija un límite objetivo al análisis histórico y explica la fragmentación extrema del expediente. Puede sostenerse además que el programa financió experimentos con seres humanos, civiles, presos, pacientes psiquiátricos y personal militar, y que en numerosos casos los sujetos no fueron informados de la naturaleza real de los estudios ni de la entidad que los financiaba. La ausencia de consentimiento informado fue reconocida explícitamente durante las audiencias parlamentarias. Desde el punto de vista jurídico e histórico, es igualmente importante señalar que no puede probarse. No existen protocolos complementarios que permitan reproducir de forma sistemática los métodos empleados. Tampoco existen informes finales comparativos ni criterios documentados de éxito o fracaso. Del mismo modo, no hay pruebas documentales de la creación de agentes programados, del control mental estable ni de la reprogramación duradera de la personalidad. Esta conclusión no es una lectura moderna, fue expresada de forma explícita por los investigadores del Senado tras analizar los archivos disponibles. Por último, conviene diferenciar entre ausencia de prueba y prueba de ausencia. La falta de documentación no permite afirmar que determinadas prácticas nunca existieron, pero sí impide sostenerlas como hechos históricos verificables. El análisis riguroso debe detenerse donde terminan las pruebas, no donde comienza la especulación. Este conjunto de delimitaciones define el núcleo probatorio del expediente. MKUltra puede analizarse con rigor precisamente porque sus límites están claros. No explica todo lo ocurrido, pero establece con precisión qué afirmaciones pueden sostenerse sin recurrir a conjeturas. En un caso marcado por el secreto y la destrucción documental, esta claridad metodológica no es una debilidad, sino una condición imprescindible para el análisis histórico serio. A pesar de los hechos que pueden probarse, el expediente de MKUltra está atravesado por varios documentales estructurales que impiden una reconstrucción completa del programa. Estas sombras no son fruto del paso del tiempo, sino de decisiones administrativas concretas que eliminaron buena parte de los archivos originales. La primera gran zona de sombra afecta a la dimensión real del programa.
Los documentos supervivientes permiten identificar al menos 149 subproyectos, pero los propios investigadores del Senado advirtieron que esta cifra debía considerarse un mínimo documentado. No existe forma de saber cuántos subproyectos adicionales pudieron existir ni bajo qué denominaciones operaron. Otra sombra significativa es el número real de sujetos experimentales. Existen casos documentados de civiles, presos, pacientes psiquiátricos y personal militar, pero no hay un censo completo ni una relación verificable de personas afectadas. Muchos registros fueron destruidos, lo que impide determinar el alcance real de los daños físicos y psicológicos causados por el programa. También permanece en sombra la evaluación interna de resultados. Los documentos que han llegado hasta nosotros muestran continuidad operativa y financiación sostenida, pero no incluyen informes finales que expliquen qué técnicas se consideraron eficaces, cuáles se descartaron o por qué se mantuvo el programa durante años sin conclusiones claras. No existe constancia documental de un debate interno estructurado dentro de la CIA sobre los límites éticos o legales de MKUltra. Esta ausencia no permite afirmar que no existieran objeciones, pero sí impide reconstruir su alcance o influencia. La destrucción de archivos eliminó cualquier posibilidad de conocer si hubo intentos internos de frenar, reformular o cancelar el programa. Otra incógnita relevante es la transferencia de conocimiento. Oficialmente, MKUltra fue reorganizado y absorbido bajo otras estructuras administrativas a comienzo de la década de 1960. No existen pruebas documentales de una continuidad directa bajo otros programas, pero tampoco documentos que permitan descartarla de forma definitiva. La ausencia de archivos establece aquí un límite claro al análisis histórico. En este punto del expediente es necesario fijar una frontera metodológica. Ningún informe superviviente demuestra la creación de agentes programados ni la reprogramación duradera de la personalidad. Este extremo fue reconocido explícitamente por los investigadores del Senado durante las audiencias oficiales, no como una opinión, sino como una constatación derivada del análisis de la documentación disponible. Estos límites no invalidan los hechos probados, pero definen el marco dentro del cual puede analizarse MKUltra sin recurrir a hipótesis no verificables. Lo que queda más allá de ese marco pertenece al terreno de la conjetura. La sombra más persistente del expediente reside precisamente en la imposibilidad de saber si MKUltra perseguía un objetivo concreto o si la propia experimentación terminó convirtiéndose en un fin en sí mismo. Esa imposibilidad forma parte esencial del caso. La revelación parcial de MKUltra en la década de 1970 no cerró el expediente, pero produjo consecuencias estructurales duraderas en la relación entre inteligencia, ciencia y control institucional. Por primera vez, se reconocía públicamente que una agencia de inteligencia había desarrollado durante años investigaciones con seres humanos sin un marco legal ni ético claramente definido. En el plano político e institucional, las investigaciones del Comité Church y de la Comisión Rockefeller marcaron un punto de inflexión. Sus informes demostraron que la CIA había operado con un alto grado de autonomía, sin una supervisión efectiva por parte del poder legislativo. Como respuesta directa, se crearon comités permanentes de control parlamentario sobre las actividades de inteligencia. A partir de entonces, la acción encubierta dejó de depender exclusivamente de la autorregulación interna de las agencias y pasó, al menos formalmente, a estar sujeta a mecanismos de supervisión regular. Desde el punto de vista jurídico y administrativo, MKUltra contribuyó a consolidar una idea fundamental: la seguridad nacional no podía justificar cualquier medio. Aunque muchas de las normas éticas modernas ya estaban siendo debatidas, el programa aceleró su formalización. Se reforzó el principio de consentimiento informado y se establecieron límites más estrictos para la investigación financiada con fondos públicos, especialmente cuando implicaba a seres humanos. Estas normas no se aplicaron de forma retroactiva, pero redefinieron el marco legal para el futuro. Las consecuencias fueron también internacionales. En Canadá, la confirmación de que la CIA había financiado experimentos realizados en el Allen Memorial Institute de Montreal provocó una crisis política y jurídica. El gobierno canadiense reconoció su responsabilidad indirecta y aprobó compensaciones económicas para algunas de las víctimas.
Este episodio evidenció que los programas encubiertos podían generar responsabilidades más allá de las fronteras nacionales y dejar secuelas duraderas en países aliados. En el ámbito científico y académico, MKUltra dejó una huella profunda. La revelación de colaboraciones encubiertas entre agencias de inteligencia y universidades generó desconfianza y obligó a muchas instituciones a revisar sus políticas de financiación y transparencia. La separación entre investigación abierta y proyectos vinculados a organismos de seguridad se volvió más estricta, precisamente para evitar escenarios similares. En el plano institucional interno, MKUltra dañó de forma duradera la credibilidad de la CIA. El programa se convirtió en un ejemplo recurrente de exceso de secretismo y ausencia de límites, citado desde entonces en informes, estudios académicos y debates públicos como advertencia sobre los riesgos de operar sin controles externos efectivos, no tanto por lo que logró, sino por la lógica que permitió su continuidad. A largo plazo, MKUltra pasó a ocupar un lugar central en las discusiones sobre ética, ciencia y poder estatal, no como un episodio aislado, sino como un precedente negativo que mostró cómo un programa puede expandirse cuando el secreto sustituye al control y la ausencia de resultados claros no conduce a su cancelación. Estas consecuencias no repararon el daño causado ni resolvieron las incógnitas del expediente, pero sí alteraron de forma duradera el marco en el que podían desarrollarse programas militares. MKUltra no terminó solo como un proyecto cancelado, terminó como una advertencia histórica. La noche cae sobre el archivo. Los documentos que han sobrevivido no ofrecen una narración completa, sino fragmentos dispersos de un programa que operó durante años fuera de la supervisión pública y sin rendir cuentas de forma efectiva. MKUltra no demuestra que el control mental absoluto sea posible. Los propios archivos lo desmienten. Lo que sí demuestra es algo distinto y más verificable, hasta dónde puede llegar una institución cuando el secreto sustituye al control y la ausencia de resultados no conduce a la cancelación, sino a la prolongación del experimento. El expediente se cierra aquí no porque el caso esté resuelto, sino porque los documentos ya no permiten avanzar más. La destrucción deliberada de archivos, reconocida oficialmente, establece un límite histórico infranqueable. Más allá de ese límite, cualquier afirmación deja de ser análisis para convertirse en especulación. Cerrar un archivo no significa absolver ni condenar, significa delimitar con precisión lo que puede saberse y reconocer dónde termina la prueba documental. En el caso de MKUltra, esos límites no son una debilidad del análisis, son parte esencial del propio caso. El archivo queda cerrado. Cierro la carpeta. El sonido es eco, no solemne y no definitivo. Es solo el ruido de algo que se guarda sin resolverse del todo. MKUltra no es un relato de ciencia ficción ni una cadena de conspiraciones interminables. Es algo más incómodo, un ejemplo documentado de cómo una estructura de poder puede deslizarse paso a paso hacia territorios que nunca se habrían aceptado a plena luz del día. No hubo un gran momento de ruptura, no existió una orden explícita que dijera, a partir de aquí, todo vale. Hubo decisiones menores, autorizaciones técnicas, presupuestos aprobados y proyectos fragmentados. Hubo una lógica administrativa que se justificaba a sí misma en nombre de una amenaza permanente. Y cuando los resultados no llegaron, el proceso no se detuvo, se amplió. Ese es quizá el rastro más inquietante que deja este expediente. No lo que se consiguió, sino lo que se estuvo dispuesto a hacer sin saber con certeza si tenía sentido hacerlo. Hoy, décadas después, los documentos no permiten reconstruirlo todo, pero sí obligan a formular una pregunta incómoda. ¿Cuántos programas no continúan porque funcionan, sino porque nadie sabe exactamente cuándo deberían detenerse? El archivo se cierra, el rastro permanece, y con él, una advertencia que no pertenece al pasado. El secreto, cuando sustituye al control, nunca se queda quieto.